Hoy, hermanos, continuamos con estos aspectos históricos acerca del libro de Apocalipsis. Es interesante y muy importante el que consideremos estos aspectos históricos, y ahora vamos a ver tres puntos muy importantes. Y vamos a comenzar con el por qué perseguía Roma a los cristianos. Las religiones no romanas se clasificaban en dos categorías, o sea, las religiones autorizadas y las no autorizadas. Los miembros de religiones no autorizadas podían ser castigados por la ley, pero el gobierno romano era por lo general tolerante de estas religiones siempre y cuando no interfirieran en la paz del Estado, ni tampoco causaran problemas, como quien dice, erosionaran los valores morales de la sociedad. Sin embargo, las leyes relacionadas con las religiones no autorizadas continuaban estando escritas en el libro de estatutos, y en caso de que se necesitaran, pues estas leyes eran aplicadas. Entonces, podemos ver que los elementos morales originales habían dejado de formar parte de la religión del Estado, y esta religión sencillamente se había convertido en una forma política y militar para el bienestar del Estado y nunca para la salvación de la persona en particular. Y de ahí que podemos nosotros ver que muchos romanos se convertían a más de una religión. Muchos se convertían a más de una religión. Entonces podemos ver pues que el cristianismo era una de las religiones no autorizadas. Roma no le prestó mucha atención en sus inicios, porque Roma consideraba al cristianismo como un ramal del judaísmo, el cual precisamente era una religión autorizada. Acordémonos que el judaísmo era algo que venía de siglos atrás. Entonces, ya hemos visto que a partir del reinado de Nerón se empezó a sospechar del cristianismo. Fue cuando empezó en una forma oficial la persecución al cristianismo. Entonces podemos ver que el conflicto entre Roma y el cristianismo fue inevitable por varias razones. Hay varias de ellas, voy a mencionar al menos tres de estas razones por qué fue inevitable este conflicto entre Roma y el cristianismo. Por eso esta parte que estamos viendo trata por qué perseguía Roma a los cristianos. Bueno, en primer lugar, los dos eran imperios a nivel mundial. El imperio romano, imperio mundial de esa época, fue un imperio de más de 400 años. El cristianismo llegó a ser en cierto sentido un imperio, pero un imperio totalmente espiritual. En segundo lugar, aparecieron en escena en fechas no muy distantes el uno del otro. O sea, el cristianismo surge en ese auge que también tenía el imperio romano. Entonces fueron situaciones que les hizo ponerse en contra. Y en tercer lugar, ambos exigían la total adhesión de todos los hombres. Ustedes recuerden que Jesús dijo que Él no vino para traer paz a la tierra, sino espada. Claro
la profundidad de esta declaración del Señor Jesucristo era de un carácter eminentemente espiritual. Pero mientras ellos no comprendieran esta situación, pues tenían que verlo desde el punto de vista de un poderío militar, de un poderío gubernamental. Y entonces podemos nosotros ver pues que la verdad del cristianismo está invariablemente reñida con el error. Siempre así va a ser. El cristianismo va a reñir con el error. Es de esperar que en aquel tiempo Satanás usó todos los medios a su alcance para luchar contra el Señor Jesucristo. Y ustedes pueden ver qué fuerza más poderosa la que Satanás usó, como lo fue el Imperio Romano. El Imperio Romano pudo haber usado durante el primer siglo para llevar a cabo sus propósitos, y Satanás se valió de este Imperio Romano. Nosotros podemos ver que de todas las religiones no autorizadas que existían en aquel tiempo, la cristiana fue la que recibió el castigo, porque habían otras religiones. Existían los mismos fariseos, existían los esenios, existían los gnósticos, pero fue el cristianismo que tuvo esa reacción en cuanto a recibir ese castigo. Y voy a mencionar algunas posibles razones que se dieron. Voy a mencionar al menos unas 7 razones que se dieron en este tiempo del por qué el Imperio Romano arremetió en castigo contra el cristianismo en aquel tiempo. Primero, el cristianismo hablaba mucho acerca de un reino, y la mayoría de las personas no podían entender la diferencia entre un reino espiritual y entre un reino temporal. No podían entender. Incluso los mismos cristianos y apóstoles, cuando todavía aún ya habiéndose derramado el Espíritu Santo sobre ellos, recuerden que si vamos a escudriñar el libro de los Hechos en el capítulo 10, es hasta entonces que el apóstol Pedro comprende y que él expresa que en verdad comprendo o entiendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, era una situación entre cierto punto entendible, pues que el cristianismo hablaba mucho acerca de un reino y que la mayoría de las personas no podían entender esa diferencia entre un reino espiritual y un reino temporal. En segundo lugar, las visiones escatológicas de los cristianos eran percibidas como revolucionarias, o sea, las visiones en relación a la venida del Señor Jesucristo. Los predicadores cristianos hablaban de que todas las cosas iban a ser destruidas y no entendían esta situación. Eso vino a ser otra de las posibles razones de poner en contra al Imperio Romano contra el cristianismo. En tercer lugar, se dio la repentina aparición del cristianismo con tantos seguidores. Le siguieron al cristianismo demasiadas personas, que hizo poner nerviosos a muchos líderes del gobierno. Muchos líderes del gobierno pensaron, bueno, ¿qué va a pasar si este reinado se sobrepone al reinado al cual nosotros pertenecemos ahora? Esto como que si esta situación sucediera hoy en día. Cualquier gobierno de cualquier nación del mundo se pondría en esta situación.
En cuarto lugar, cuando decimos de que el cristianismo era intolerante, a diferencia de la mayoría de las religiones de aquel tiempo, uno no podía ser cristiano y al mismo tiempo pertenecer a otra religión. Y eso, hermanos, continúa siendo hasta el día de ahora. En lo que concierne a la iglesia del Señor, nosotros no, por voluntad divina, por enseñanza de la palabra de Dios, no podemos decir que alguien sea miembro de la iglesia de Cristo y a la vez sea miembro de cualquier otra iglesia evangélica, porque no es permitido por la palabra del Señor, por la misma doctrina de Él. O sea, por eso es que estamos diciendo que el cristianismo era totalmente intolerante. Para llegar a ser cristiano, la persona debía renunciar a todo lo que había considerado sagrado anteriormente. En quinto lugar, el cristianismo era excluyente. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos que el cristianismo era excluyente? Bueno, los cristianos se reunían a menudo por las noches en asambleas que algunos consideraban como secretas. El significado de las enseñanzas y de las prácticas cristianas era distorsionado. A veces, hermanos, era distorsionado deliberadamente. Y estas eran consideradas como impías y libertinas. A los cristianos se les acusaba falsamente de alborotadores. Se les acusaba de alborotos por ebriedad. Se les acusaba de incesto. Se les acusaba de asesinato de niños. Se les acusaba de canibalismo. El canibalismo por el hecho de la enseñanza que el Señor Jesucristo había dado antes de partir en su crucifixión, de que Él enseñó: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Así se les acusaba pues de canibalismo. En sexto lugar, desde el punto de vista del gobierno, los cristianos eran obstinados. ¿Por qué eran obstinados? Una persona obstinada es una persona necia, es una persona que no le entra la razón, que no le entra el entendimiento, que lo que piensa es único y no puede haber cambio en su mente. Entonces, desde el punto de vista del gobierno, los cristianos eran obstinados. Los romanos solamente deseaban que los cristianos pusieran una pizca de incienso sobre el altar, un poquito de incienso sobre el altar. Entonces, desde su punto de vista, eso no era mucho que pedir. Y recordemos, hermanos, que desde los tiempos antiguos testamentarios, desde los tiempos del judaísmo, ya lo hemos visto aquí en esta cátedra, de que si algo a nuestro Padre Celestial condenó enfáticamente al pueblo judío, fue precisamente el hacer alianzas con las naciones extranjeras, especialmente hacer alianzas en el aspecto de la adoración a sus ídolos, hacer alianzas religiosas. Entonces, el Imperio Romano se valió de decir que desde el punto de vista de ellos, los cristianos eran obstinados porque no querían tan siquiera poner una pizca de incienso, ya lo hemos visto esto, en el culto que se debía rendir al emperador. Y en séptimo lugar, a los cristianos se les consideraba ateos. ¿Por qué se les consideraba ateos? Absurdo esa declaración, pero el Imperio Romano así lo llegó a concebir.
Se les consideraba ateos porque decían que los dioses de otras religiones eran completamente falsos. Y no había mayor ofensa para los imperios, y no digamos el imperio romano, que era el que ya llevaba siglos de gobernar, decir que sus ídolos eran completamente falsos. Entonces, estos cristianos son ateos porque no creen en el poder de nuestros dioses, no creen en el poder de nuestros ídolos. Bueno, habiendo visto estas 7 declaraciones, estas posibles razones que pusieron en contra al Imperio Romano y el cristianismo, vemos que con el transcurrir del tiempo a los cristianos se les llegó a culpar de toda tragedia. Había una tragedia, los cristianos tienen la culpa, es por causa de ellos. Los apologistas cristianos explicaban que las catástrofes habían ocurrido anteriormente al establecimiento del cristianismo. Además, cuando los desastres golpeaban a la sociedad, los cristianos eran los que más se sacrificaban y más ayudaban. Y esto así ha sido, hermanos. Todo el tiempo así ha sido. Cuando nuestra nación de El Salvador ha tenido catástrofes, el cristianismo auténtico y verdadero a través de la iglesia ha acudido en auxilio a las necesidades. Solo recuerdo las catástrofes más recientes, hablando de los 2 terremotos que tuvimos en el año 2001, 13 de enero y 13 de febrero. 310 nuevas casas construimos como parte de la iglesia del Señor. 70 casas fueron reparadas. Quizás difícilmente hubiéramos visto estos frutos si esos bienes hubieran sido entregados a las instituciones benéficas. El cristianismo, hermanos, siempre ha acudido para el bien de las personas cuando se han dado las catástrofes. Entonces, el llamar la atención a tales hechos no resolvió el problema. Pues cuando las personas, hermanos, están prejuiciadas, raras veces escuchan a la razón. Y esa es la situación. Cuando hay prejuicio en las mentes de las personas, por más bien que se quiera hacer, no va a entrar en el corazón, no se va a oír. Y esto es lo que sucedió en la época de la iglesia con el Imperio Romano. Estaban tan prejuiciados que no dieron lugar a la razón, no dieron lugar al entendimiento. Bueno, esta es la parte que corresponde por qué perseguía Roma a los cristianos. Vamos a entrar a la otra parte que es también muy importante. ¿Por qué cayó Roma? Todos los imperios, como lo he dicho anteriormente, tienen su fin, que van a durar 100, 200, 300 o hasta 1000 o más años. Ese no es el punto, pero todos los imperios tienen su caída, tienen su fin. ¿Por qué cayó Roma? La caída de Roma se atribuye, hermanos, a 3 factores. Y es un hecho conocido que la Roma imperial cayó por causa de una combinación al menos de 3 factores importantes. En primer lugar, las calamidades naturales. Parecía que cuando venían las calamidades naturales no pudieron manejar estas calamidades naturales. En segundo lugar, la decadencia interna. La decadencia interna en los gobiernos se da cuando hay desenfreno, cuando hay inmoralidad, cuando hay corrupción.
Para muestra, usted puede sintonizar nuestras noticias aquí, que se habla de la corrupción de los gobiernos pasados y del gobierno presente en ciertos aspectos. Y luego, en tercer lugar, se dio también esa caída por las invasiones extranjeras. Las invasiones extranjeras, y a eso me voy a referir en el punto que cuando termine vamos a dedicarle tiempo. Entonces, hermanos, podemos ver que se pensaba que la decadencia interna de Roma en aquel tiempo fue el factor decisivo, y hay una lista de estas 5 razones, hermanos, que explican precisamente la caída de Roma. Me voy a referir a ellas de una manera muy especial. En primer lugar, el rápido aumento de la tasa de divorcio. Cuando una nación se deteriora su sociedad, se deteriora el valor a las familias, hermanos, esa nación está por sucumbir, esa nación está por fracasar. Usted lo puede entender con nuestra nación. ¿Por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tanta maldad? Porque son jóvenes, son adolescentes sin padre, sin madre. Entonces, hermanos, el rápido aumento que se dio en aquel tiempo en esa tasa de divorcio fue realmente terrible. El deterioro de la dignidad y de la santidad del hogar, el cual sabemos que siempre, hermanos, es y será la base de la sociedad. Esos valores se llegaron a perder en el Imperio Romano. En segundo lugar, los impuestos cada vez más altos y aumento del gasto público para darle pan gratuito y entretenimiento con circos al populacho. Habían aquellos circos romanos, aquellos coliseos donde la gente asistía y era todo un espectáculo usar a los cristianos como carnada para echárselos a las fieras salvajes, y era una diversión. Hermanos, cualquier gobierno que se dedique a este tipo de diversiones de una forma tan pervertida va a llegar a su fin, porque Dios se va a encargar de esta maldad. Bueno, en tercer lugar, la locura que se daba de la búsqueda de los placeres. En aquel tiempo, hermanos, los deportes eran cada vez más emocionantes y cada vez más brutales. No importaba que se atentara contra la vida de las personas. Ocupaban esclavos, ocupaban siervos para divertir a la gente, para que se jugara con la vida misma de las personas. En cuarto lugar podemos ver, o en quinto lugar podemos ver, la construcción de gigantescos armamentos. Se construían gigantescos armamentos cuando el verdadero enemigo estaba por dentro. ¿Cuál era ese verdadero enemigo? Hermanos, la decadencia del pueblo. El pueblo cada vez iba más en decadencia. El pueblo cada vez iba cayendo en los valores morales, en las leyes de ellos mismos, en el irrespeto a sus propias leyes, y entonces tenía que darse esta situación. Y el último aspecto que fue muy trascendente para que Roma cayera fue precisamente la decadencia de la religión. ¿Por qué digo que fue la decadencia de la religión? Porque la fe adoptó una forma que no pasó de ser externa,
la cual, hermanos, perdió contacto con la vida y llegó a perder la capacidad para advertir y guiar al pueblo. Por eso es que anteriormente señalaba la pérdida de esos valores morales. Cuando un pueblo y un gobierno, una nación, pierde la pérdida de los valores morales, de los valores espirituales, la decadencia va a venir, quiérase o no se quiera. Hoy, hermanos, es día 15 de septiembre. Hoy, en nuestra nación, como en todo Centroamérica, se celebra nuestra fiesta patria. Antes de estar aquí con ustedes, los varones nos reunimos para planificar nuestro servicio que tenemos que desarrollar para este día del Señor. Y yo hablaba a los hermanos y les decía que este día es bien normal aquí y en todas las congregaciones del Señor y cualquier grupo religioso, que las personas, sus niños, van a desfilar. Y las personas, aunque sus niños no vayan a desfilar, hablo de personas cristianas, hablo de hermanos, de hermanas, les gusta ir a esta algarabía de los desfiles. ¿Qué es lo que sucede? Que no le dan el primer lugar a Dios. Y es una grasa mentira que a ese niño se le va a castigar porque no fue al desfile. Eso es una mentira, hermano. Las leyes educativas no pueden castigar a un niño porque no vaya a un desfile. Porque el primer lugar que nosotros los que tenemos que dar los cristianos es precisamente al día del Señor, cuando estas fiestas caen en el día del Señor. Pues, hermanos, este es un tipo de decadencia espiritual en nosotros los cristianos. Y si no cuidamos esas situaciones, nosotros vamos a ver las consecuencias de nuestro primer lugar que le damos a las cosas de este mundo. Tenga presente, hermanos, que estos factores que he mencionado, a medida que avancemos en nuestro estudio del libro de Apocalipsis, los observaremos de vez en cuando en ese simbolismo del libro. ¿Por qué cayó Roma? Usted ahora lo puede entender claramente. Paso al otro aspecto que me quiero referir en el aspecto histórico. Y me voy a referir a Partia como un rival de Roma. En el libro de los Hechos, cuando Lucas hizo un recuento de las naciones que estaban representadas en el día de Pentecostés, él incluyó a los partos. El gentilicio de Partia son los partos. Y ahí lo dice en el verso 9 de Hechos capítulo 2. Dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Pues, hermanos, a estos partos es que me voy a referir y le voy a dedicar un tiempo bastante prudencial. Partia era un pequeño país. Se dice que su extensión era de unos 480 kilómetros de largo por 192 kilómetros de ancho. Si se multiplican ambas cantidades, nos dan una extensión territorial de 92.160 kilómetros cuadrados. Se dice que era una nación pequeña, pero, hermanos, si esta nación de Partia la comparamos con nuestro territorio geográficamente hablando, es mucho más grande. Nuestro territorio actualmente anda por los 20.000 kilómetros cuadrados. En otras palabras, Partia tenía 72.000
160 kilómetros cuadrados más que lo que hoy es la nación de Hablando para que se entienda todavía más claramente, es 3.6 veces más grande, o era 3.6 veces más grande que nuestro territorio, casi 4 veces más. Entonces, hermanos, Partia estaba localizado al sudeste del Mar Caspio, en el territorio que actualmente ocupa el norte de Irán y la región sureña de Turkmenistán. Era una región fértil, pero muy montañosa. ¿Por qué se menciona Partia? Porque hacia el tiempo en que Apocalipsis fue escrito, Partia había conquistado gran parte del territorio que había pertenecido al antiguo imperio persa y reinaba sobre una región que abarcaba desde el río Éufrates al oeste hasta Afganistán al este. Era esta en aquel tiempo la única potencia militar significativa fuera de la frontera del Imperio Romano. El Imperio Romano era vasto, pero era Partia la única fuerza militar significativa aparte del Imperio Romano. Y por cientos de años, Partia o los partos, hermanos, atormentaron cual aguijón en la carne a los soldados romanos. Algunas de las imágenes del libro de Apocalipsis bien podrían relacionarse con los partos. Por ejemplo, usted va a darse cuenta que el jinete que tenía un arco y le había sido dada una corona, del cual se habla en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, es reminiscencia de las monedas de Persia y Partia, en las cuales se muestra la imagen de un jinete con un arco en su mano y una corona en su cabeza. Y mire lo que va a oír, mire lo que va a oír. Los guerreros partos eran diestros jinetes y arqueros, y su táctica de disparar flechas hacia atrás contra sus enemigos, a la vez que se alejaban en retirada real o simulada, motivó que se acuñara la expresión que va a oír. ¿Cuál expresión? Un disparo parto. Decir un disparo parto era decir un disparo certero. Era elaborar o ejecutar un disparo que daba en el blanco. Un disparo parto por la cual se da a entender que se ha dicho la última palabra. Llegó a ser un dicho que cuando se usaba la frase un disparo parto, me has dicho lo último y tengo que hacerlo, por la certeza de que estos soldados, estos jinetes, tenían al disparar sus flechas. Tal vez las más obvias alusiones a Partia se encuentran en los capítulos 9 y 16. El capítulo 9 se refiere al gran río Éufrates, y ahí dice que 4 ángeles fueron desatados para castigar a la humanidad. Los ángeles son después identificados como los ejércitos de los jinetes. Usted lo va a notar ahí en los versos 14 al 16. Luego, en el capítulo 16, menciona nuevamente al gran río Éufrates, junto con los reyes de Oriente, dice en el verso 12. Esto lo que se daba a entender que estos reyes iban a ser usados por Dios para lograr sus propósitos. Estos reyes iban a ser usados por Dios para lograr sus propósitos. Un evento de la historia romana ilustra lo que Partia
y el río Éufrates significaban para el Imperio Romano. Además de Julio César y Pompeyo el Grande, formaba parte del llamado primer triunvirato. Este primer triunvirato, formado por Marco Licinio Craso, en su determinación por igualar a César en fama y riqueza, decidió someter a Partia. Y en el año, óigase bien, en el año 53 avanzó atravesando el río Éufrates. Y en una batalla que se libró en Carrae, se habla de que 20.000 romanos murieron, 10.000 fueron tomados prisioneros y que la insignia romana se perdió. Aquella insignia que era vista como las águilas, que identificaba a los soldados romanos, se perdió. Y no hay cosa más dura, hermanos, para un ejército que perder su estandarte, que perder su insignia. En las batallas siempre el ejército contrario quiere vencer al soldado que lleva esa insignia, porque esa insignia es la que le levanta su garbo, la que le levanta su ánimo. Y esa insignia fue perdida por el Imperio Romano precisamente en esta batalla de los partos. Hermanos, nosotros podemos ver que los partos cruzaron luego el río Éufrates y arrasaron el norte de Siria. Y podemos ver que la sola insinuación de que ciertos reyes del oriente lanzarían un ataque a través del gran río Éufrates hacía que se le helara la sangre a cualquier comandante romano. Como dice el dicho popular, hallaron la medida de sus zapatos, hallaron quien pudiera ejercer en ellos un poder totalmente superior, y podemos ver cómo es que a través de los ejércitos Dios también se encargó de ellos. En vista de que la dinastía parta fue conquistada por los sasánidos, óigase bien, los sasánidos conquistan a los partos en el año 224 después de Cristo. No fue a los partos a quienes literalmente les correspondió darle el último golpe al Imperio Romano para hacerlo caer, sino que fue precisamente a los sasánidos. Por lo tanto, no deben tomarse literalmente las imágenes relacionadas con los partos. Tales imágenes, hermanos, simbolizan fuerzas, como lo he dicho anteriormente, que Dios usó para destruir al Imperio Romano. Tal vez, como he dicho, este tipo de fuerzas militares. Y quiero terminar diciendo que las invasiones provenientes del exterior constituyen un factor significativo y constituyeron, hermanos, un verdadero factor significativo para la caída de la Roma imperial. La Roma imperial cayó, y eso precisamente, cuando nos permita en su debido tiempo, vamos a ver precisamente esa aplicación a través del majestuoso libro de Apocalipsis. Termino con esto. Dios mediante, tengamos la oportunidad en la próxima clase de seguir viendo este cristianismo victorioso. Vamos a ver, gracias Señor por darnos la victoria, una victoria que siempre va a ser poderosa por el poder de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.